Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado Ige Wou Soro. Sosite Yosikou Sei Wou Irou volumen 5 capítulo 2. Capítulo 5. Escuela. Hemos llegado, dijo Isa, luego de estacionar el auto, el cual se había detenido luego de 4 horas desde que había comenzado a moverse. Ya eran alrededor de las 9 de la noche. Gracias por el arduo trabajo de conducir. Cuando se lo dije, Isa se estiró. En verdad me cansé un poco, contestó sonriendo. Cuando miré a donde estaba Sayu, ella estaba dormida con la cabeza recargada en la ventanilla. Aunque me pareció mala idea despertarla, no podía hacer otra cosa, porque ya habíamos llegado a nuestro destino. Oye, Sayu, al parecer hemos llegado. Ya llegamos. ¿Ya llegamos? Hemos viajado por 4 horas. Sí, y probablemente es increíble que me haya quedado dormida. Sayu se frotó sus ojos y luego, entrecerrándolos, miró por la ventanilla. Después de suspirar, lo comprendió. Así era, el auto ahora estaba estacionado frente a la preparatoria a la que asistía. Durante algunos segundos, los ojos de Sayu parpadearon mientras observaba el edificio escolar desde el interior del auto. Luego de abrir lentamente la puerta, salió. Debido a la hora que era, no había una sola aula iluminada. A pesar de que el exterior de la escuela estaba alumbrado solamente por la luz mercurial, Sayu miraba fijamente el edificio iluminado de forma tenue, con una expresión en su rostro que dificultaba leer sus emociones. Y luego, de repente, bien, entonces, enseguida vuelvo, dijo. Tanto Isa como yo, quedamos impresionados por esas palabras. ¿Tienes la intención de entrar? Cuando Isa preguntó esto desconcertado, Sayu sonrió y le respondió, sí, entraré porque conozco el lugar. Abrumado por esa convincente cara sonriente, Isa todavía parecía desconcertado, pero le dio su aprobación diciéndole solamente, no hagas nada peligroso. Me pregunté si estaba bien que una chica fuera a ingresar sola a una escuela a altas horas de la noche, pero como está familiarizada con el lugar, seguramente estará bien. Además, aunque he vuelto a mirar el edificio, no importa desde dónde se le mire, no parecía haber gente. Y como no era buena idea decirle algo innecesario para hacerla cambiar de parecer, se me ocurrió dejarla marchar en silencio, o al menos esa era mi intención, porque Sayu se acercó a mí y me tomó del brazo. Yaasida-san, quiero que vengas conmigo. ¿Qué? Respondí agitado ante esa repentina petición. ¿Por qué? Porque me da miedo ir sola. Esa simple respuesta de su parte me hizo exhalar como si estuviera cansado. Si bien es cierto que esta es la preparatoria a la que asiste, la oscuridad que ahora impera adentro es de otro mundo. Y si solamente es cuestión de tener miedo de caminar sola debido a lo oscuro que está, sin duda lo mejor era ir acompañada. Miré a Isa como buscando su aprobación, y éste sintió en silencio. Vale. Estuve de acuerdo, y Sayu suspiró, pareciendo un poco aliviada. Entonces, enseguida volvemos. Volví a mirar a Isa. Que les vaya bien. Isa respondió de forma concisa y me miró. Por favor, cuida de Sayu. Sí. Conmovido de que confiara plenamente en mí, asentí. Bien. Sayu comenzó a caminar decidida. Yo iba atrás de ella. Primero pasó de largo la puerta de la escuela que estaba enfrente y después caminó siguiendo la cerca perimetral. ¿No vamos a entrar por la puerta? Cuando se lo pregunté, Sayu negó con la cabeza. En términos generales, la escuela no tiene mucha seguridad, pero la puerta de entrada es el único lugar con cámara de vigilancia. ¿En serio? Bueno, aunque no tenga una, nadie va a entrar a hurtadillas. ¿No es justo lo que estamos haciendo ahora? Pero no vamos a hacer nada malo. Sayu dijo esto con gran indiferencia, mientras caminaba a gran velocidad. Mirando su expresión, solo podía inferir qué clase de sentimientos tenía en su interior,
mientras recorría la calle de su escuela. Varias veces tuve la intención de preguntárselo directamente, pero me detuve. Creo que, si yo le cuestionara algo que ella quiere hacer, sería solo para autocomplacerme. Y en lugar de hablar de ello, solo lo haríamos sobre cosas sin importancia. En definitiva, esto es invasión a la propiedad privada. Sayu se rió cuando se lo dije. Es verdad dices. Si nos atrapan, eso en condiciones normales sería terrible. A esta hora no hay nadie en la preparatoria de un área rural. Sayu hizo una pausa y me miró de forma traviesa. Además, ¿has estado haciendo cosas más peligrosas que esto? ¿No es así? Esas palabras me han doblegado. Entrar ilegalmente a una preparatoria y dar refugio a una estudiante. Aunque las dos cosas sean delitos, este último es de forma evidente el más grave. Bien, llegamos. En un abrir y cerrar de ojos, mientras conversábamos, llegamos a la parte trasera del edificio. Vamos. Es por aquí, qué bueno que aún no lo hayan arreglado. Sayu apuntó a una parte de la cerca que estaba detrás del edificio. Había un agujero en ella, tan grande que podía pasar una persona en cuclillas a través de él. Era evidente que había sido hecho a propósito. Los estudiantes a los que se les hace tarde para llegar a su clase lo han hecho cada vez más grande al pasar, así que si te pones ligeramente en cuclillas puedes entrar por ahí. Mientras decía esto Sayu, de hecho, me mostró cómo se ponía en cuclillas y entraba con extrema facilidad. Yo la miré como si no tuviera nada que ver conmigo y ella dijo, vamos, extendiendo su mano en mi dirección. Y Asi y Dasan, tú también, ven, apresúrate. Oh. Incluso mientras le respondo, la sensación de no saber qué hacer, no desaparece. Nunca en mi vida me había metido ilegalmente en propiedad privada, hasta ahora. Sin mencionar que no tengo absolutamente nada que ver con este lugar. A Sayu le pareció gracioso verme dudar, porque riéndose, dijo, oye, vamos a meternos juntos sin permiso en propiedad privada. Lo dices como si fuera algo divertido, pero esto normalmente es considerado como algo detestable, jijiji, pero ¿no es un poco emocionante? Ya te he dicho que no. Al ver cómo se burlaba Sayu, poco a poco me dejó de importar, me puse en cuclillas y pasé por el agujero. Bueno, que pase lo que tenga que pasar, pensé. Cuando me vio entrar, Sayu sonrió satisfecha. Y luego, volvió a caminar rápido una vez más. Sin dudarlo, seguí la espalda de Sayu, que se dirigía hacia el edificio, el cual contaba con una escasa iluminación. Si no la han arreglado. Sayu giró el pomo de una puerta que era evidente que usaban los estudiantes para entrar y salir, y era improbable que le hubieran hecho alguna modificación. La puerta se abrió sin problemas con un fuerte chillido metálico. De nueva cuenta, pareciendo feliz, Sayu se rió. El seguro de esta puerta no funciona, así que también es usada por los estudiantes que llegan tarde. Sí, lo normal sería que, si ya estuviera arreglada, tendría el seguro. Hay gente que sale de aquí durante el día, pero durante la noche, nadie entra. Sayu lo dice como si fuera algo normal, pero yo estaba desconcertado por la extrema falta de seguridad. Bueno, gracias a eso, estamos dentro de la escuela en este momento, y creo que es algo por lo que debo estar agradecido, por Sayu. Siguiéndola, yo también entré al edificio. Dentro todo estaba muy oscuro, no había ninguna luz prendida, excepto las de emergencia. Es la primera vez que vengo a la escuela de noche. Da un poco de miedo, ¿verdad? También es mi primera vez. Respondí ante la opinión de Sayu. Aunque éramos dos personas, la oscuridad dentro del edificio era terrible. Tiene sentido que haya muchas historias de fantasmas y casos enigmáticos ambientados dentro de una escuela. De repente, sentí algo caliente en mi brazo derecho y volteé a ver. Sayu había entrelazado su brazo con el mío. Por un momento me pregunté qué había pasado.
Yo mismo estaba convencido de que era lo mejor para no perdernos en medio de la penumbra. Lo acepté en silencio. Sayu también volvió a reanudar su caminata, y en silencio, se dirigió lentamente hacia el borde del edificio. Mientras caminábamos uno pegado al otro, de forma ocasional, sentía como ella apretaba fuertemente mi brazo con el suyo. Seguramente, no estaba del todo tranquila después de todo. Cuando dijo que tenía miedo de ir sola, pensé que se refería a que tenía miedo de la oscuridad, pero es probable que se trate de algo diferente. Así como el hecho de vivir juntos le había dado el valor necesario para regresar a casa de sus padres, si esta vez hubiera querido venir sola a este lugar, seguramente no habría tenido la capacidad de hacerlo, pensé. Reflexionando sobre esto, caí en la cuenta de que las escaleras en la orilla del edificio estaban frente a nosotros, las cuales también estaban a oscuras, y solo podíamos depender del brillo de la luz de la luna que caía a través de la ventana en el rellano de la escalera. ¿Vamos a subir por aquí?, le pregunté. Y ella afirmó diciendo en voz baja, sí, hacia donde nos dirigimos. En nuestro ascenso por las escaleras, por alguna razón, me imaginé hacia donde nos dirigíamos, pero, aún así, me atreví a preguntarlo. Después de algunos segundos de silencio, ella dijo, a la azotea, por supuesto. A causa de la oscuridad, no me era posible ver con claridad las expresiones en su rostro, pero me fue fácil darme cuenta de su nerviosismo por su voz temblorosa. Ya veo, respondí de forma escueta. Esperé a que Sayu caminara por su cuenta, porque pensé que no tendría sentido que yo tomara la iniciativa aquí. A pesar de que sujetaba mi brazo con fuerza, lo comprendió. Unos segundos después, comenzó a caminar lentamente. Subió las escaleras poco a poco, pero a paso firme. Siguiendo su ritmo, yo también lo hice. Durante ese lapso, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Solo el sonido de nuestros pasos resonaba dentro del edificio, en medio de la paz nocturna. Cada paso nos acercaba más al pasado de Sayu. A pesar de que tenía la intención de acompañarla, me di cuenta de que, poco a poco, también me fui poniendo nervioso. Llegamos. Finalmente, Sayu y yo llegamos a la puerta que conducía a la azotea. Frente a la puerta, ella inhaló profundo y luego lentamente, exhaló. Bien. Después de murmurar ligeramente eso, Sayu separó su brazo del mío y caminó hacia la puerta. Avanzó hacia un espacio que era como una especie de rellano que estaba a un lado de esta. La ventana que estaba a un costado de la puerta no era tan grande como la de un salón de clases, pero tenía el tamaño suficiente como para que, si una persona doblaba hábilmente sus piernas, pudiera pasar. Sayu puso una de sus manos en dicha ventana, abriéndola con un chillido. Desde que sucedió aquello, la puerta ha estado bajo llave, pero el seguro de esta ventana no funciona. Una vez Sayu murmuró eso, su comportamiento ya no tenía nada de travieso como cuando recién entramos al edificio. Seguramente, con lo de, desde que sucedió aquello, se refería a la muerte de su amiga cercana. Sentí que me dolió el pecho al recordar la escena en que Sayu vomitó sin querer cuando estaba hablando sobre su pasado. Volvió a respirar profundo, y luego, puso sus manos y pies en la ventana. Levantó mucho los pies para ponerlos sobre el marco, su falda se levantó también, y yo, por reflejo, miré hacia otro lado. Mientras miraba hacia otra parte, Sayu saltó ágilmente hacia la azotea. Cuando me puse frente a la ventana, vi la figura de Sayu parada en la azotea, del lado opuesto. Estaba iluminada por la luz de emergencia verde que estaba del otro lado de la puerta. Me miró fijamente. Estaba claro que esa mirada significaba, quiero que vengas aquí rápido, pero, no podía mover mis piernas, porque, este era el lugar que había cambiado la vida de Sayu. Este hecho me hizo detenerme, porque no creo que sea un buen lugar al cual ir. Yo. Ante mi duda de poner un pie en la ventana, iluminada por la luz verde y mirándome, de repente, Sayu dijo, Yazida-san, por favor. Una petición seria y directa.
Finalmente, después de ser impactado por su mirada decidida, me di cuenta en qué lugar estábamos. ¿Quién era la persona más aterrada de enfrentar su pasado? No era nadie más que Sayu misma. Y, sin embargo, a pesar de esto, estaba tomando la iniciativa, y ahora estaba sobre la azotea. Ella me seguía mirando, y cuando le devolví la mirada, me di cuenta sin miedo a equivocarme de que estaba temblando ligeramente. Creo que, seguramente, no podía mirar hacia la azotea. Dio un paso, pero justo después, ya no tuvo el valor suficiente para seguir. Maldición. ¿A qué he venido? Después de reprocharme a mí mismo, mis piernas se movieron. Entendido. Con esa breve respuesta, pasé por el alféizar de la ventana. No tenía necesidad de dudar, ni de preguntarme a mí mismo si era buena idea ir a ese lugar o no, porque era una petición de Sayu. Capítulo 6. Reja. Cuando salí a la azotea, no había más iluminación que la luz de emergencia ubicada arriba de la puerta. Con la luz verde a mi espalda, y mi campo de visión completamente negro, sentí como si me hubieran arrojado a la oscuridad total sin previo aviso. Sayu todavía estaba frente a la puerta. «Sayu, ¿te encuentras bien?» «Sí». Aunque había dicho que sí, ella seguía temblando un poco frente a la puerta. Suspiré ligeramente, y sin decir nada, me paré junto a ella. Para mí, esto no era más que una azotea común y corriente. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, por lo que pude distinguir de forma gradual los detalles del lugar. Se trataba de una azotea normal, sin ninguna característica en particular. No obstante, la reja que rodeaba el perímetro llamó mi atención. Tenía la altura de 2 personas y, además, una porción de la parte superior estaba inclinada hacia adentro. En otras palabras, estaba diseñada para que nadie pudiera subirse e ir al otro lado. Seguramente, esta reja no estaba allí cuando Sayu asistía a esta escuela. Mientras pensaba en esto, Sayu, quien estaba a mi lado, se movió un poco. La miré de reojo. Despacio, giró su cuerpo que estaba en dirección a la puerta, hacia la azotea. Y luego yo también lo hice. Ja. Sayu suspiró profundo. Su respiración se volvió agitada por el solo hecho de estar frente a la azotea. Dio un paso hacia adelante. «Oh, oye, ¿estás bien?» «No te fuerces demasiado». «Estoy bien», respondió Sayu con seguridad, y dio otro paso, pero por más que le mirara, no parecía encontrarse bien. Con sus hombros moviéndose al ritmo de su respiración, paso a paso, Sayu caminaba por el lugar. Caminé un poco más atrás para acompañarla. Avanzaba despacio hacia la cerca. Sin embargo, cuando llegamos a la mitad del camino, pareció como si la fuerza abandonara sus piernas y pareció como si éstas se hundieran en el piso. «Sayu. Estoy bien», me gritó Sayu, cuando estaba a punto de echarme a correr detrás de ella. Eso me hizo comprender que debía detenerme, y lo hice. «Ya dije que estoy bien». Volteó hacia mí, y me sonrió débilmente. Cuando vi la expresión en su rostro, me quedé sin palabras. Si esto era una especie de ritual que Sayu debía hacer sola, creo que lo mejor sería que me quedara observando desde aquí y no intervenir. Pero, aún así, quiero ayudarla de alguna forma, porque creo que está sufriendo. Es demasiado difícil involucrarse de la forma correcta. Todo terminará aquí, porque aquí fue donde todo comenzó. Se levantó despacio y, de nueva cuenta, alzó su rostro. «Bien», murmuró en voz baja y respiró profundo. Y luego, de repente, se echó a correr. «¿Qué? Oye». Le grité sorprendido, pero Sayu llegó en un abrir y cerrar de ojos al borde de la azotea, y se detuvo haciendo crujir la reja al sacudirla con ambas manos. Yo también me apresuré a alcanzarla, pero me detuve. Sayu tenía la mirada hacia el piso mientras jadeaba, y se notaba lo agitada que estaba su respiración por el movimiento de los hombros.
Cuando su agitada respiración disminuyó, pude ver cómo temblaba ligeramente. «Esta», dijo en voz baja. «Está cerca, ojalá hubiera estado aquí antes». Cuando dijo eso, pude sentir claramente un dolor en mi pecho. Después de todo, esta reja no estaba aquí cuando Yuko se suicidó. Seguramente reforzaron las instalaciones a raíz de su muerte. Los adultos siempre toman medidas después de que ya han ocurrido los daños irreparables. No pude decir nada, y Sayu dijo murmurando con voz nasal, «Es mi culpa que Yuko muriera». Esas palabras tan intensas me hicieron sentir incómodo. Quería decir algo, pero no se me ocurrió nada. No tuve consideración de sus sentimientos. No comprendió de forma apropiada que íbamos a pelear juntas. Caminé despacio para estar cerca de ella. Con una expresión de sufrimiento, continuó hablando mientras sacudía la cerca con sus manos. Yo fui quien puso a esa chica contra la pared. Hasta que dijo eso, finalmente me di cuenta del origen de mi incomodidad al escucharla. Sayu fue quien acorraló a esa chica y por eso decidió hacer lo que hizo, de verdad, así. Fue como sucedió. Cuando ella contó su pasado, no fue Yuko quien le dijo, sonriendo, al final que eso no era así. Tampoco conocí los verdaderos sentimientos de esa chica, pero hay algo que entendí con solo escuchar el pasado de Sayu. Sayu. Yo debí de hacer más por Yuko, Sayu. Cuando sujeté sus manos con fuerza, Sayu abrió los ojos y me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Finalmente comprendí lo que debía decir. No fue tu culpa. Lo dije de forma natural. Sin embargo, abrió los ojos sorprendida y negó varias veces con la cabeza. Si lo fue, yo fingí estar al tanto de sus sentimientos, y al final no fue así. Para empezar, si no hubieran sufrido bullying, tú y esa chica hubieran estado en paz. Yo era la causa del acoso hacia ella. Gritó como si fuera un lamento. Me estremecí por un momento ante la expresión directa de sus sentimientos. Empero, pensé que definitivamente no debía dejar las cosas así. Apreté los dientes y sin rendirme le dije, pero, aún así, ella se acercó a ti por su propia voluntad. Sentía admiración hacia ti y quería que fueras su amiga, y así fue. Pero, por eso mismo. Sayu. La interrumpí, la tomé de los hombros y la sacudí. Estaba conmovido. Nunca me había sentido tan frustrado de no poder transmitirle algo a alguien. Perdió a su amiga y está convencida de que es su culpa. Sayu se ha aferrado al pasado y no avanza. Y así, no sigue adelante con su vida. Ustedes. Al principio, se suponía que iba a ser una conversación simple, pero la importante separación a causa de la muerte ha encubierto la parte fundamental. Ustedes no solo eran amigas. Cuando dije eso, Sayu volvió a abrir los ojos, y luego, derramó bastantes lágrimas. Se querían, simplemente se querían demasiado. ¿Si me quería? Entonces, ¿por qué? Sayu gritó de nueva cuenta. Y luego, sollozando, dijo lo siguiente con voz ronca. Quería que viviéramos la vida juntas. Mi mente estaba saturada de pensamientos. Estaba a punto de llorar, pero me contuve. No. Debería llorar aquí. Pero, aunque diga eso, Yuko está muerta, y al decirlo de esa manera, parecería que todo lo que ella hizo estaba mal. No es así. Está bien. No lo está. Lo está. Cuando grité, Sayu tembló ante la sorpresa. Sabía lo que tenía que decir, pero estaré calificado para hacerlo. Ese pensamiento pasó por mi mente, pero pronto se fumó. No. Importa si no lo estoy, porque si no se lo dice a alguien, seguramente su desgracia autoimpuesta no terminará jamás. Seguramente algo salió terriblemente mal, dando como resultado una situación irremediable, pero aún así.
Aún la tenía sujeta de los hombros, así que, sin soltarla, la miré fijamente a los ojos. Miré a Sayu, quien tenía una expresión de confusión, y le dije calmadamente: «Ya, todo terminó». Ante esas palabras, negó con la cabeza mientras las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «¡Guau!». Negaba con la cabeza incesantemente, mientras lloraba a grito abierto. Le dije que todo había terminado con respecto a la muerte de una persona, además, yo no tenía ninguna relación con la fallecida. ¿Acaso dije algo tan arrogante? Estaba sorprendido de mí mismo. Por otra parte, creo que no lo hubiera podido decir si tuviera alguna relación con dicha persona. Además, si este era el momento en que ella estaba enfrentando su pasado, no había otro instante en el que debía decírselo. Perdónate a ti misma, no puedes seguir así el resto de tu vida. Pero abracé a Sayu, quien siguió negando con su cabeza, con todas mis fuerzas. Me di cuenta por un momento que había puesto toda la energía de su cuerpo en tratar de zafarse de mis brazos, no obstante, de inmediato se debilitó y presionó su cabeza contra mi pecho. «Ya, está bien, Sayu, te dijo que sonrieras, ¿no es así?». Sayu continuó llorando en mi pecho. Inmediatamente después, se dejó caer despacio en ese mismo lugar. Estaba llorando a todo pulmón, como si fuera una niña. La volví a abrazar y no la solté hasta que dejó de hacerlo. Sentí como si hubiera estado abrazando a Sayu por un buen rato. Yo miraba el cielo, mientras que, en medio de la tranquilidad del edificio, se escuchaba el sonido que hacía al sorber el flujo nasal. Había muchas nubes, así que no se podía ver el cielo estrellado, pero la luna que se dejaba ver de vez en cuando brillaba bastante. «¿Yasida-san, mm?» Después de un rato, Sayu ya no tenía la voz temblorosa, me aparté de ella y la miré a la cara. «Oh no, no me mires a la cara, Tal vez lo hago porque hace unos momentos perdiste el control, perdón». Tenía razón, pensé que yo tampoco querría que vieran mi cara sonrojada justo después de haber llorado, así que de repente, miré hacia otro lado. Sayu volvió a sorber el flujo nasal. «De cualquier forma, me alegra que Yasida-san estuviera aquí», dijo. «Si hubiese venido sola, tal vez habría perdido la cordura». Cuando escuché lo que dijo, respiré aliviado. «Entonces, qué bueno que vine contigo». Cuando dije eso, Sayu sonrió después de un largo tiempo. Poco a poco se puso de pie, y yo también. Por un momento, se quedó parada sobre la azotea en silencio. Y luego, como si estuviera mirando algo más allá de la cerca, entrecerró los ojos y luego murmuró: «Hasta pronto, Yuko». Esas palabras parecieron recorrer la superficie de la silenciosa azotea y luego volar con el viento hacia alguna parte. «¿Volvemos?». Después de decir esto, Sayu se dio la vuelta. Al ver esa expresión claramente de alivio en su rostro, de alguna forma, yo también sentí como si el nudo en mi garganta desapareciera. «Sí». Le respondí y fui detrás de ella, que iba de camino a la puerta de la azotea. Pasamos los dos a través de la ventana y la cerramos, tal y como estaba antes. Sayu bajó las escaleras a un ritmo más rápido que cuando las subió. «¿Ya estás mejor?». Le pregunté desde atrás y ella volteó. Y luego, con una sonrisa amarga, negó con la cabeza. «Para nada». «Entiendo». Si pudiera deshacerse tan fácil de la carga que tenía sobre sus hombros, y olvidarse de todo, Sayu no habría sufrido tanto como hasta ahora. Estoy seguro de que es algo que solo el tiempo curará. Pero, estaba lista para afrontarlo apropiadamente. Sayu continuó de forma tranquila, pero con seguridad. «Creo que recordaré mucho a Yuko». Cuando dijo eso, sonrió un poco. «Pensaré en ella hasta el día en que pueda hacerlo con una sonrisa». La luz de la luna que entraba a través de la ventana de las escaleras iluminaba la mitad del cuerpo de Sayu. Al verla parada ahí,
con esa sonrisa serena, se me hizo tan hermosa que de repente me dejó sin aliento. Y luego, sus palabras, poco a poco me llegaron al corazón. Ya veo. Le contesté, y al mismo tiempo que contenía mis lágrimas, una vez más le dije, espero que eso suceda pronto. Estaba convencido de que Sayu ya había terminado por completo con todo esto. Capítulo 7. Bofetada. Salimos por la misma ruta que entramos, hasta que llegamos a la puerta de la escuela. Es bastante tarde, ¿verdad? Isa estaba esperando frente al auto. Solamente le dijo eso a Sayu, tal vez porque supuso algo cuando vio sus ojos rojos, no le preguntó nada más y subió al coche. Un poco después, Sayu y yo subimos al asiento trasero. Suspiró Sayu. ¿Estás bien? Cuando se lo pregunté, Sayu asintió despacio. Sí, estoy bien. Isa se puso el cinturón de seguridad y volteó a verla. Entonces, ¿está bien si vamos a casa? Cuando Isa dijo eso, por un momento, Sayu pareció retroceder y tragó saliva, pero de inmediato asintió de forma pronunciada. Sí, por favor, entendido. De forma obediente, Isa asintió y giró la llave para encender el motor del auto. Desde ese momento, nadie habló. No solo a Sayu, sino que también a Isa y a mí, nos hizo guardar silencio el nerviosismo. Con respecto a la mamá de Sayu, más o menos me la imagino por las historias que me ha contado la misma Sayu, pero, al final, no sabía nada más aparte de que Sayu le había dado un fuerte golpe. Estaba tan aterrado de pensar qué clase de palabras tendría su madre para ella cuando regresara. Sin embargo, si el asunto se vuelve demasiado doloroso para ella, espero que pueda protegerla como el adulto que soy. Me pregunto si mi presencia es válida en primer lugar, pero, si las cosas se vuelven así, entonces es lo que es. Como persona extraña, y precisamente porque lo soy, es mi deber decir lo que pueda. Como de costumbre, siento que mi posición con respecto a Sayu es ambigua. A pesar de que soy un extraño, se puede decir que hemos vivido tanto tiempo juntos que tenemos una relación cercana. Y por esta razón, estoy seguro de que habrá algo que pueda hacer. Después de 10 minutos de marcha, el auto entró a una tranquila zona residencial y poco después se detuvo. Es aquí. Después de decir esto, Isa fue el primero en bajar del auto. Después bajé yo, y miré la casa que estaba frente a mí. Se trataba de una casa elegante, pintada de color blanco. Era de 2 pisos, no era extremadamente grande, pero tampoco era pequeña. Parecía modesta como para ser la casa que compraría el presidente de una gran compañía, pero tenía el tamaño más que suficiente para que 4 personas vivieran en ella. Al final, Sayu bajó despacio del auto y, al igual que yo, observó la casa. Por su rostro, era evidente que estaba nerviosa. Cuando la vio, Isa le preguntó con tono amable, ¿estás bien? Su garganta se movió varias veces, por tragar saliva. Sí. Asintió débilmente. No importaba por dónde se le mirara, no parecía estar bien, pero ya era demasiado tarde y no se podía dar marcha atrás. Le di una palmada en el hombro. No tengas miedo, tu hermano mayor y yo estamos contigo. Cuando le dije esto, ella finalmente sonrió un poco. Vale, gracias. Después de decir esto, dio un paso hacia adelante, al parecer estaba decidida. Cuando la vio, Isa se apresuró hacia la puerta antes que ella. Después, Isa puso la llave en la cerradura, la giró y abrió la puerta, la cual produjo un sonido metálico. Sayu e Isa entraron primero, yo sujeté la puerta y me quedé parado en ese lugar. No me pareció buena idea entrar a una casa sin el permiso del propietario. Madre. Hemos vuelto. Isa le gritó a su madre. De forma inconsciente, Sayu se movió para esconder la mitad de su cuerpo detrás de Isa. De inmediato, se escucharon fuertes pasos desde la parte de atrás de la casa. Y luego, la madre apareció cerca de la puerta principal. Madre, he traído a Sayu.
Poco después de escuchar lo que Isa estaba diciendo, la madre bajó haciendo sonar sus pantuflas, y en un instante, se escuchó el sonido de un golpe seco hasta donde estaba yo. La madre de Sayu le había dado una bofetada. Tanto Isa como yo, estábamos desconcertados. Y luego, gritó tan fuerte como si se tratara del ruido que produce una explosión. ¿A dónde demonio fuiste? Sujetó a Sayu mientras le gritaba. Tuvimos problemas debido a los rumores de que no estabas. Estaba sorprendido de que esas fueran las primeras palabras que salían de su boca. Sayu no dijo nada, como si estuviera atemorizada. Al ver el ímpetu de su madre, que devoraría a Sayu sin dudarlo, y estupefacto al igual que yo, Isa comenzó a moverse como si hubiera recordado que era lo que debía hacer. Rápido se puso entre su madre y Sayu diciendo, «Madre, tenemos visitas». Las palabras de Isa sorprendieron a su madre, quien finalmente se dio cuenta de mi presencia, ante lo cual puso una expresión temerosa. Después de hacer una ligera reverencia, cambió su expresión a una de confusión. ¿Y quién es? Esa pregunta directa no me la hizo a mí, sino que la hizo viendo a Isa. Se trata de Yaasida-san, alguien que ha protegido a Sayu por mucho tiempo. Me hizo el gran favor de acompañarme. Isa le explicó eso, pero me sorprendió que la realidad de cómo sucedieron las cosas era diferente. No obstante, estaba seguro, y lo comprendí de inmediato, que esto era el resultado de su personalidad, ya que era alguien que pensaba demasiado las cosas, porque no fue Isa quien me pidió acompañarlo, sino que yo fui quien pidió hacerlo, pero de esta forma, estaría más abierta a escuchar la conversación. Después de recibir esa explicación por parte de Isa, la mamá de Sayu dirigió su mirada malvada hacia mí. La protegió, dices. Sentí claramente su intención al decir esa frase, pero no estaba preparado para responderle, así que me calmé e incliné la cabeza. Soy Yaasida. Me miró fijamente durante algunos segundos, suspiró de forma ligera y luego asintió. Entra, por favor. Después de solo decir eso, ella se fue de inmediato a la sala. Isa suspiró, pareciendo un poco aliviado. Yaasida-san, ven por favor. Disculpen la interrupción. Al tener finalmente el permiso para entrar lo hice, luego de cerrar la puerta. Isa fue el primero en quitarse los zapatos y entrar, pero Sayu todavía estaba de pie en la puerta. «Sayu, ¿todo en orden?» Le pregunté a Sayu, quien estaba de pie y en silencio. Ella miraba fijamente hacia algún punto lejano y asintió de forma robótica. Sí. Me di cuenta de que no había ni tristeza ni enojo en sus ojos, ni ninguna otra emoción intensa. Me asustó por un momento, debido a que esa era una expresión en su rostro que nunca había visto. No obstante, de inmediato lo recordé, vine hasta aquí para darle valor. Vamos. Le dije, acariciando suavemente su espalda. Enseguida, Sayu jadeó de repente y apareció una expresión en su rostro más relajada que antes, aunque solo un poco. Sí. Incómoda y solo con una leve sonrisa, Sayu asintió. Nerviosos, tanto ella como yo, seguimos a Isa y entramos a la sala. Por favor. Muchas gracias. Me encontraba observándolos a los tres en la mesa de la sala desde atrás, cuando Isa me miró y señaló una silla vacía. Después de inclinar la cabeza, despacio, me senté en ella. Tanto Isa como yo, le éramos indiferentes a la madre de ambos, quien estaba mirando de forma amenazadora a Sayu. Isa preparó vasos con agua para los cuatro, pero nadie dijo nada mientras lo hacía. No era para nada el ambiente en el que yo quisiera hablar. Y entonces, al final, ¿qué fue lo que hiciste? La primera en hablar fue la mamá de Sayu. La expresión en su rostro mientras examinaba a Sayu no era nada parecida a la que una madre haría al ver a su hija. Simplemente huiste de casa durante un largo tiempo y fuiste una molestia para tu familia, aunque ya eras una molestia cuando estabas en casa. Su madre le dijo todas estas cosas para sacar el descontento que tenía acumulado. Quienes son así,
incluso hasta molestan a otras personas. De verdad no sé qué es lo que intentabas hacer. La madre de Sayu dijo esto mientras me señalaba con la barbilla. Sayu, quien hasta ese momento estaba escuchando en silencio, dijo con la voz que pudo sacar de su garganta. Aunque, ¿qué dices? Aunque no estás dispuesta a hacerlo. La ira en su voz cuando lo dijo, me sorprendió y miré de reojo a Sayu quien estaba sentada a un lado mío. Al igual que en su voz, la ira se manifestó también en sus ojos. Al parecer hirió sus sentimientos el hecho de que hubiera respondido esto antes que disculparse y, al decir esto, su madre levantó las cejas. Era evidente que Isa, quien estaba sentado junto a su madre, tenía una expresión en su rostro que reflejaba que esta situación era algo malo. Sin embargo, miró atento la situación sin decir palabra. No lo sé, no sé lo que estás pensando porque nunca dices nada. Cuando su madre dijo esto, me pareció que Sayu se enojó aún más. No vi su cara, pero de inmediato me transmitió una extraña sensación de tensión. Madre, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que me fui? Dijo Sayu con voz temblorosa. Su madre guardó silencio durante algunos segundos, dando la impresión de estar pensando en ello. No obstante, levantó su cara de inmediato y dijo sin problemas, me pregunto qué habrá sido, no lo recuerdo. Me quedé en shock. Isa, quien estaba sentado frente a mí, exhaló despacio por la nariz. Eso mostraba claramente que estaba insatisfecho. Porque, después de lo que dijo su madre, ambos recordamos lo que Sayu le había dicho a ella. A pesar de que le había dicho a su hija cosas tan hirientes como para hacer que huyera, lo había olvidado. Sayu, quien estaba al borde de mi campo de visión, estaba temblando. La miré de reojo, y finalmente, ya sea por la ira o por la tristeza, las lágrimas brotaron de sus ojos. Vamos, después de todo, no le importo a mi madre. Ni siquiera hace el esfuerzo por comprenderme. ¿Te quejas de mí tan pronto regresas? ¿Te parece divertido huir de casa y meter en problemas a tu familia? Te equivocas. Mientras gritaba, Sayu se levantó con fuerza de la silla. La repentina expresión de emociones por parte de Sayu hizo que la mujer se asustara y temblaran sus hombros. Por un instante pareció hacerse hacia atrás, pero de inmediato levantó sus cejas con seguridad y miró enojada a Sayu. Yo, solamente, huí de mi madre. Sayu lo dijo claramente. En el fondo, esas palabras me sorprendieron bastante. Si esto era así, estoy seguro de que Sayu no lo había expresado de forma tan directa como ahora. Era evidente que Sayu estaba enojada. No lo estaba porque la hubieran lastimado emocionalmente, sino porque estaba buscando comprensión. Hizo a un lado la autojustificación, mostró sus debilidades y aún así expresó sus sentimientos. Porque ni siquiera haces el intento de comprenderme. ¿Acaso no dijiste que yo había matado a mi única amiga? La primera parte la dijo con fuerza y la segunda la dijo en voz baja, porque estaba llorando. Sayu hizo una pausa. ¿Acaso su madre lo había recordado? Porque por un momento, puso una expresión de sorpresa en su rostro. Sin embargo, al final, volvió a poner cara de severidad y dijo, ¿y qué dice sobre haber escapado? No hay nada que pueda hacer si la niña sale de casa sola. Eso, es verdad, pero... murmuró Sayu, pero yo estaba convencido que no tenía caso responder. Porque, aunque creo que no tenía otra opción más que huir, debido a que su madre no la comprendía. Y como no le quedó más remedio que hacerlo, es por eso por lo que no iban a llegar a ninguna parte en esta conversación. Al ver a Sayu murmurar, quizá porque pensó que era una buena oportunidad, las palabras de su madre ganaron fuerza. Encima de todo, recibiste ayuda en la casa de un desconocido y para empeorar las cosas, decidiste traerlo hasta aquí. ¿Hasta qué punto planeas avergonzarme? Yaasi-san me hizo el favor de acompañarme. Te hizo el favor. Solo está entrometiéndose en los asuntos familiares de otros. Madre, estás siendo descortés.
Isa, guarda silencio. Isa cerró la boca. Una vez que su madre empieza a enojarse, no tiene oídos para nadie. ¿Qué es ese término tan general de dar protección? Llevar a su casa a la niña de otra familia no es más que un acto criminal. Madre, eso, te dije que te callaras. Esta vez fui yo el objetivo de la ira de su madre. Me miró enojada sin siquiera escuchar la petición de Isa. Sin embargo, era algo para lo cual estaba preparado, y que además era algo razonable. Corregí mi postura y miré a la madre Cesayo a los ojos. Estoy de acuerdo. Por supuesto que comprendo que dejar a Sayu quedarse en mi casa fue un acto criminal. No tienes por qué decir que es algo de lo que estás consciente. No eres un criminal. ¿Por qué traje a una persona como esta? Porque Sayu. Yo intenté explicar todo lo que sucedió, pero Sayu, quien estaba a mi lado, me interrumpió dándole un golpe a la mesa. Me sorprendió tanto, que olvidé lo que estaba tratando de decir. Las manos de Sayu temblaban. Siempre, siempre. Murmuró Sayu en voz baja, como si exprimiera las palabras de su garganta. Y luego, siempre, siempre le faltas el respeto a las personas que son importantes para mí. Ni siquiera escuchas y faltas al respeto. Cuando Sayu gritó, pareció una explosión. Mostraba una furia que nunca había visto hasta ahora, dejándonos abrumados. Odio estar en un lugar así. Cuando Sayu dijo eso con un tono de voz cercano a los gritos, hizo estremecer el ambiente en la habitación. Mientras su madre no podía completar una segunda oración, Sayu continuó hablando con voz tranquila pero llena de ira. Yaasi Dasan me valora como si fuera de su familia, la diferencia de mi propia madre que ni siquiera me ve como un ser humano. Me di cuenta de que, rápidamente, esas palabras sacaron a relucir la ira de su madre. ¿De qué hablas? Ni siquiera conoces mis problemas. La mamá de Sayu golpeó varias veces la mesa y dijo, ni siquiera sé cuántas cosas he perdido por tu culpa. Gracias a Isa, ya había escuchado sobre las circunstancias de su madre, y por esta razón. Sentí pena por la tristeza que escondían sus palabras. En verdad me causaba una gran desdicha, la relación, sin esperanza, entre Sayu y su madre. No obstante, lo siguiente que dijo, me dejó sin la capacidad de pensar. ¿De verdad, cómo se me ocurrió darte a luz? Y la habitación se quedó en silencio. Me di cuenta de que, ante las palabras de su madre, todos nos quedamos estupefactos. Después, por primera vez, Isa puso cara de enojo. Sayu, quien estaba a mi lado, respiró sonoramente. Y yo, tomé el vaso con agua que estaba frente a mí, y luego, lancé su contenido a la madre. De Sayu, bueno, esa idea se me vino a la mente. Al momento de intentar hacerlo, me detuvo. Mi fuerte sentido del autocontrol. Hubiera sido un error, eso no era lo que debía hacer en estos momentos. Si lo hiciera, definitivamente, ya no podríamos hablar de manera calmada. Me levanté y, lo que mejor que pude, me llevé el vaso a la boca, y me tomé toda el agua. A medida que el agua pasaba por mi garganta, mi cuerpo se enfriaba poco a poco y, al mismo tiempo, mi mente también, recuperando la compostura. Me di cuenta de que todos me estaban viendo. Puse de forma vigorosa el vaso sobre la mesa y dije: por favor, denme un respiro. Capítulo 9. Padres. Una extraña sensación se arremolinaba en mi pecho. Reflexionando un poco, estuve a punto de arrojarle agua a la mamá de Sayu, pero logré contenerme. Siento dentro de mí como si dos emociones se entremezclaran al mismo tiempo. Por una parte, sentía una ira hirviente y silenciosa que me quemaba el fondo del estómago, pero, por otra parte, sentía que, aplastando esta emoción, estaba la calma, la cual cubría por completo la ira. Ciertamente estaba enojado, pero también estaba tranquilo. Aún con ambos sentimientos, despacio, las palabras salieron.
Si los padres no pueden elegir a los hijos, entonces, de igual forma, los hijos tampoco pueden elegir a los padres. Mi voz tembló al decir esto en voz baja, ya sea por el enojo o por reprimir dicho enojo. No existe el libre albedrío a la hora de nacer. Un padre y una madre crean un vínculo y un niño nace independientemente de su voluntad, pero ese niño debería cargar con la responsabilidad de su nacimiento. Yo creo que no, pienso que no debe cargar con esa responsabilidad, porque, en el sentido correcto, son los adultos quienes deben de recibirla. En definitiva, creo que no es algo que un niño, cuya mente aún no madura, deba llevar sobre su espalda. No importa cuán pocos sean queridos o cuán desfavorables sean sus circunstancias, un niño debe vivir. Sin embargo, por sí solos, los niños no saben cómo hacerlo. Todavía sin comprender esto, Sayu luchó y siguió saliendo lastimada. Sean cuales sean las circunstancias, solo usted es la madre de Sayu. Dije, reprimiendo arduamente los sentimientos de ira y tristeza. Los niños no saben cómo vivir sin la protección de sus padres. No estaba seguro de si podría poner en palabras correctamente lo que quería decir. La ira y la tristeza me estaban limitando la capacidad de pensar, pero simplemente las palabras salieron de mi boca, como si se desbordaran. Y luego, la madre de Sayu escuchó mis palabras con los ojos bien abiertos. Si ignora a Sayu de esta manera, quisiera tomar su lugar. Yo quiero educar a esta chica. Cuando dije esto, la madre de Sayu frunció el ceño y Sayu, que estaba a un lado mío, suspiró ligeramente. Esto era una intención real. En estos momentos, no debía decir nada que no fueran mis verdaderas intenciones. Pero dejé escapar un suspiro. Mi garganta estaba caliente. Yo solo negué con la cabeza. Pero, no puedo hacer eso, entonces, la lógica nos lleva a otra parte. Lo dije de forma clara. No puedo convertirme en el padre de Sayu. No es mi responsabilidad y, además, no estoy calificado. Porque tomar toda la responsabilidad y ayudar a Sayu cuando algo le suceda, les corresponde a sus familiares. La responsabilidad moral nace de la obligación, ya que ambas van de la mano. Y yo no tengo ninguna de ellas. Cuando realmente importa, no se puede proteger en su verdadero significado, con solo el amor. Despacio, tiré de la silla. Y luego, me moví a una posición visible para la madre de Sayu y me puse de rodillas en el suelo. No puede ser nadie más que usted. Además de usted, nadie más está calificada para hacerse cargo de su crianza. Por eso, bajé la cabeza, y luego, puse mi frente en el piso. Esto era una súplica desde el alma. Por favor. Mi cuerpo temblaba y el aliento que salía de mi garganta estaba tan caliente, que parecía que estaba en llamas. Por favor, eduque a Sayu hasta que pueda valerse por sí misma. Las 3 personas sentadas estaban confundidas mientras decía esto, me di cuenta a pesar de que tenía la frente en el suelo. Yashida-san, ¿eso? ¿Por qué este hombre hace eso? Escuché la voz desconcertada de Sayu y luego la de su madre. Por favor, se lo ruego. Todavía con la cabeza en el suelo, volví a gritar. Luego de eso, enseguida escuché que alguien se levantó de su silla. Madre. Yo también te lo suplico. Tú también, Isa. Isa también se arrodilló frente a su madre. Era obvio que Sayu, quien estaba a mi lado, se quedara en shock. Después, cuando levanté la cara, la madre de Sayu estaba pálida. ¿Qué? ¿Qué es esto? Murmuró la madre de Sayu, como si estuviera delirando. Su respiración se normalizó de forma gradual y luego, se levantó de su silla. Vete de aquí. Gritó la madre, tal vez debido a un ataque de histeria. Isa se puso de pie de inmediato, con una expresión en su rostro que indicaba que se trataba de algo terrible. Hizo que se sentara mientras le acariciaba la espalda y le decía, está bien, está bien.
¿Qué es? ¿Qué es esto? Continuó murmurando. Isa se acercó a mí rápido. Disculpa, ¿podría salir por un momento? Me dijo en voz baja. Estuve de acuerdo y me puse de pie. Sayu, ¿tú también podrías salir unos momentos? Sí. Mientras le echaba un vistazo a su madre, Sayu hizo lo que le pidió Isa y abandonó la sala. Yo salí detrás de ella, Isa cerró la puerta y nos miró a Sayu y a mí alternadamente. Déjenme el resto a mí. Tomen un descanso y respiren aire fresco, por favor. Habiendo dicho esto, Isa sonrió para tranquilizarnos y regresó a la sala de inmediato. Algunos segundos más tarde, solo escuché a través de la puerta que Isa hablaba con su mamá en voz baja. Si me quedaba ahí, de seguro escucharía lo que estaban diciendo, y no creo que esa haya sido la verdadera intención de Isa. Hagamos lo que dice tu hermano mayor. Sí. Después de que dije eso, de inmediato, me puse los zapatos que estaban junto a la puerta principal y salí. Solo un poco después, salió Sayu. Afuera, el ambiente estaba frío, y antes de pensar en cualquier otra cosa, respiré profundo. Cuando el aire frío pasó por mi garganta, me sentí aliviado, aunque solo un poco. Sentí como si el calor acumulado en mi cuerpo fuera perdiendo su intensidad de forma gradual. ¡Buah! Después de que mi cuerpo comenzó a perder fuerza, temblé. No era el enojo lo que estaba causando dicho temblor, lo supe de inmediato. Y cuando fui consciente de ello, mi campo de visión se distorsionó poco a poco. Sin contenerme, en el acto, me puse en cuclillas. Yasida-san. Sayu se apresuró desde detrás de mí. Al agacharse a mi lado, vio mi cara. Traté de mirar hacia otra parte, pero seguramente me vio, ya que me di cuenta de que puso una expresión de asombro. ¿Qué pasa, Yasida-san? Con su mano en mi espalda encorvada, preguntó desconcertada. ¿Por qué lloras? Buah. No dije nada, y sequé bruscamente las lágrimas acumuladas en las comisuras de mis ojos con una de mis mangas. Hasta ahora, siempre me había esforzado por no llorar frente a Sayu, pero esta vez simplemente no pude contenerme. Las lágrimas salían una tras otra. Sin lugar a duda, el sentimiento que se arremolinaba en mi pecho era la tristeza. Escuché lo que dijiste. Mientras trataba de contener el llanto, mis propias palabras me hicieron sentir calor en mi pecho. Pensaba que sabía cómo era el trato de tu madre hacia ti. Seguí hablando mientras miraba fijamente el perfil de Sayu. Entretanto, las lágrimas continuaban cayendo sin parar. Pero cuando escuché las palabras, ¿cómo se me ocurrió darte a luz?, me di cuenta de que, en realidad, era mucho más duro de lo que pensaba. Estaba hablando acerca de lo que había dicho su madre, lo cual no estaba dirigido hacia mí. Aunque lo entendía, tenía una imagen nítida en mi cabeza al pensar que me lo decían mis padres. Me imaginé a mis padres diciéndome cuando era un niño, hubiera sido mejor no haberte dado a luz, con una expresión seria en su rostro. Y con solo eso, me hizo sentir como si el interior de mi estómago se enfriara y al mismo tiempo, una tristeza tremenda se acumulaba en mi pecho. No puedo soportar esas palabras. No pasa nada, Yasida-san. No, eso no está bien. Cuando grité eso de forma inconsciente, los hombros de Sayu se sacudieron ante la sorpresa. Seguramente, Sayu vio mi cara descompuesta. Enójate, contesta, como debes. Cuando dije eso, los ojos de Sayu se abrieron mucho. Y luego, rápidamente, las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos. Sin embargo, ella no lloró. Yasida-san. Sayu sonrió resignada. Confundido ante la pregunta de por qué razón sonreiría en un momento como este, aún sonriente, ella continuó diciendo, estuve a punto de enojarme, pero... Yasida-san se enojó antes que yo. Después de decir eso, Sayu continuó con voz suave.
Ya san, gracias, Búa. No pude decir nada y continué secando las lágrimas una y otra vez con las mangas de mi camisa. De forma vergonzosa, continué llorando frente a la puerta principal, mientras Sayu me acariciaba la espalda. Al principio, tuve la sensación de que era bochornoso que Sayu me viera llorar de esa forma, pero poco a poco me fue dejando de importar. Ya que, después de todo, no siempre actuaba de esta manera. Una vez que pensé esto, me pareció absurdo seguir manteniendo las apariencias y, por primera vez en varios años, lloré hasta que se me acabaron las lágrimas.